Lo que tengo ahorita en Blender es esto. Vamos a cerrar aquí, esta es la ventana del render. Listo, va a pasar mi Cycles a Eevee. Listo. Y bueno, entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos hasta acá, esto lo teníamos como un plano, ¿cierto? No tenemos este fondo, unos arbolitos, ni tampoco como esta simulación de nieve. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en una parte de la clase. Pero primero voy a explicarles formas de selección en Blender. Estas formas de selección nos van a ayudar muchísimo a la hora de seguir modelando, ¿no? Bien. Entonces lo primero que voy a hacer, bueno, voy a abrir reciente, yo tengo una... Esta es la que, digamos, va a seguir trabajando ahorita con esta, que está un poquito más cruda. Pero bueno. Todos ustedes van a abrir un archivo nuevo, en general, o sea, un archivo 3D, ¿cierto? Y vamos a eliminar el cubito que está acá. Vamos a agregar un nuevo objeto, que en este caso va a ser una esfera. Y vamos a trabajar con la esfera, ¿por qué? Porque es que la esfera tiene una cantidad de caras, o sea, tiene muchas más caras, obviamente, que las que tiene un cubo. Y nos sirve para hacer el ejercicio que necesitamos hacer en el momento. ¿Listo? Voy a botar mucha información en esta clase, así que les sugiero a las personas que están presentes que por favor busquen agenda, el cuaderno, esfero o lápiz, para que anoten los atajos que les voy a ir dictando. Son atajos de teclado, son, teclas que hay que tener en cuenta, diferentes tipos de clic y teclas al mismo tiempo. Entonces eso va a estar un poquito, pues, denso. ¿Listo? Entonces ahí les doy ahí 1 o 2 minutos para que vayan buscando su esferito y su lápiz. Está marcado ahí en... O sea, no te vas a cuaderno. 5 minutos. No, que si te paso tu cuaderno. Para que apuntes. Bueno. Todo perezoso, William espera que Joana le escriba. Sí, pues bueno, ahí qué podemos hacer, hermano. Nos toca tenerles paciencia. Él es tan envidioso que no tiene a alguien así de especial. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya consiguieron su papelito, su lápiz. Bien. Listo, entonces como les decía, vamos a arrancar con una esfera. Tengo una esfera en estos momentos en mi área de trabajo. Voy a pasar del modo objeto al modo de edición. Y entonces este es el primer comando que nos vamos a aprender, aunque creo que ya lo había dicho en clases anteriores. La tecla Tab me sirve para pasar del modo de edición al modo objeto rápidamente. ¿Que por qué entre esas dos? Digamos que porque son las más usadas en el software, que es el modelado de objetos, ¿no? Sin embargo, con Control Tab, si oprimo Control más Tab, me aparece este menú circular. En este menú circular puedo acceder a los otros modos de trabajo que me ofrece Blender. Solamente debo llevar el mouse y pararme en cualquiera de ellos. ¿Listo? Entonces está obviamente el modo objeto, pintar influencias, que esto definitivamente es cuando hagamos rigging de personajes, o sea, colocarle huesitos a los personajes. Igual que este lado de los vértices, las texturas pues son los materiales, el modo edición que es el que estamos ahorita y por ejemplo modo escultura, si yo suelto acá, entonces me paso al modo escultura en donde veo unas herramientas totalmente distintas que iremos a ver más adelante. ¿Listo? Voy a devolverme nuevamente a mi modo objeto, modo edición. ¿Listo? Para tener las herramientas que ya conocemos. Bien, como ya lo había dicho también en clase, todos los elementos se componen por 3 tipos de objetos. Bueno, 3 tipos de elementos más bien. Los vértices, que es cada uno de estos punticos, ¿cierto? Va a seleccionar uno de ellos, este puntico.
La unión entre estos dos punticos, o sea, la línea que se genera entre dos puntos, me genera un borde, ¿no? Podemos acceder por acá, a esos bordes. Y la unión de 3 o más bordes me genera una cara. Ahora bien, podemos acceder de forma rápida a vértices, bordes y cara con las teclas 1, 2 y 3. Entonces, 1 me muestra los vértices, 2 me muestra los bordes, en este caso, bueno, este que tengo aquí seleccionadito, ahí están, y 3 me muestra las caras. ¿Listo? Son accesos de teclado rápido. Si yo quisiera seleccionar absolutamente todas las caras de mi geometría, debo oprimir la tecla A. ¿Listo? Esto funciona tanto para caras como bordes o como vértices. Y si quiero deseleccionar, oprimo dos veces A. ¿Bien? ¿Anotado esto? Me imagino que sí. ¿Listo? Entonces, tecla Tab, 1, 2 y 3, seleccionar todo con la A y deseleccionar con doble A. Alt A también quita la selección. Bien. Vamos a pasar ahora a una herramienta que me parece muy interesante, que es invertir la selección. Pues vamos a trabajar, por ejemplo, con caras. Voy a oprimir el número 3 y voy a seleccionar, por ejemplo, estas caritas. Y voy a seleccionar varias, ¿cierto? Y digamos que lo que quiero al seleccionar estas caras debería ser, por ejemplo, salvarlas de algún tipo de transformación. O sea, quisiera seleccionar más bien el inverso. Para seleccionar el inverso, debo oprimir control más la letra I de iglesia. Fíjense que entonces ahora me selecciono todas las caras, a excepción de las que yo tenía seleccionadas. Bien, vamos a continuar. Ahora hay algo que también me parece muy interesante y es algo como crear caminos o generar un camino. Blender tiene la capacidad de generar un camino entre dos elementos, por ejemplo, entre dos caras o dos vértices o dos bordes. Busca un camino. ¿Cómo así? Porque no entendí. Listo. Entonces voy a generar, por ejemplo, aquí voy a hacer clic por acá, ¿cierto? Y con control, la tecla control oprimida y clic, me selecciona todo esto. ¿Sí ven? Entonces encontré un camino hasta allá. Digamos que yo puedo seguir armando el camino. Obviamente tengo el control oprimido. ¿Sí ven cómo el de una se pasó acá? Por ejemplo, voy a hacer clic acá. Y él va generando el camino. O lo puedo controlar, ¿no? Pues obviamente hacerlo de una forma más controlada. Entonces, con la tecla control oprimida y clic, este sí no era lo que, este no lo quería, entonces voy a abrirlo por este lado. Él me va generando el caminito. ¿Listo? Control más clic. Voy a darle doble A. ¿Listo? Como les decía, también funciona con bordes. Voy a seleccionar este borde. Y, por ejemplo, este otro de acá. Y fíjense, ahí me hizo la selección entre esos dos. ¿Listo? Control Z. Bueno, mentiras, voy a darle doble A. Lo voy a dejar nuevamente como estaba. Bien, hay también una opción que se llama rellenar región. Es con Shift y con Control. Entonces oprimo Shift, primero voy a seleccionar, en este caso nuevamente lo voy a hacer con una cara para que se note. Voy a seleccionar una cara.
Y con Shift y con Control, fíjense que le di clic aquí al otro extremo y él me rellenó todo este pedazo. Nuevamente lo voy a hacer por acá. Entonces voy a seleccionar esta cara y por ejemplo esta de acá. Entonces, y que quiero que me rellene todo esto, o sea, como si fuera de esquina a esquina, como demarcándole un punto al otro. Entonces, Shift, Control, clic. Bueno, en este caso se fue por allá arriba, no era lo que quería. Shift, Control, ahora sí. Y él me rellena el pedazo que yo quiero. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos este tipo de selecciones, Profe, nos va a aparecer disculpa. este menú. Este normalmente aparece aquí abajito. Profe, qué pena. Shift, control y qué más. Y clic izquierdo del mouse. Gracias. Entonces, nuevamente, hago clic y le voy a decir, relléneme todo esto. ¿Listo? Entonces, Shift, Control y clic. Entonces les decía que cuando nosotros empezamos a trabajar con este tipo de selecciones que hacemos en la geometría, es normal que nos aparezca un menú por acá abajo. Ese menú está lleno de algunas opciones, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, el intervalo de las caras, no sé si afecta esto mucho realmente, pero en otras cosas que vamos a hacer más adelante sí es bastante interesante lo que puede llegar a ser. Bueno, esto estaba en 1, yo lo voy a dejar quietico. Por el momento solo lo dejo ahí para lo que sigue. Bien. Una cosa y que me estaba sucediendo ayer y que realmente me estaba molestando de Blender es que solo me seleccionaba las caras del frente cuando yo quería hacer una selección. O sea, me hacía esto. Yo quería seleccionar esto con la intención de que me seleccionara también las caras de la parte de atrás. Pero fíjense que Blender no lo hace. Blender solamente me selecciona las caras de adelante. Si yo quiero que haya una selección de las caras de atrás, debo entrar al modo de rayos X. Ese modo de rayos X me encuentro en este botoncito que está acá, rayos X, y entonces esos rayos X me muestran la parte de atrás de la geometría y por ende me dejan seleccionarla. ¿Ven? Ahora le puso canción. Quiero que me seleccione todo. Sí, amor. Entonces, fíjense que ahí ya hubo una selección de la parte de atrás. ¿Listo? Pueden acceder nuevamente, como digo, desde este botoncito de acá o con el comando Shift Z. Bien, ¿cómo van? ¿Voy muy rápido? ¿Necesitan que repita algo? Profe, sí, la última parte, que una, perdón. Listo, la última parte de seleccionar las caras de atrás, ¿sí? Eso. Ok, entonces, demuestro que no funciona, ¿cierto? Muy bien. Entonces, quiero seleccionar, entonces voy a oprimir aquí los rayos X, que son estos de acá. Aquí hay una opción que me está mostrando como el centro de las caras y la verdad me parece molesto ver esa mano de puntos. Voy a mirar a ver si puedo quitar eso ahí. ¿Dónde será eso? Creí que era por acá. Bueno, en fin. Entonces continúo. Entonces, para poder seleccionar las caras de atrás, debo entrar así en rayos X y ahí sí me deja seleccionar lo que está atrás. ¿Listo? Aquí le faltaron estos dos por canción que es. Y listo. Bien. Entonces, cuando yo ya vuelva a mi modo de visualización
pues ya me doy cuenta que aquí tengo esto. ¿Listo? Entonces les decía, pueden acceder haciendo clic en este botoncito, este botoncito de acá. Son como dos cuadraditos ahí entrelazados. Fíjense que si yo me paro ahí dice rayos X, o con el comando Shift Z. Nuevamente voy a dar doble A para deseleccionar todo. Bien, otra forma que podemos seleccionar caras o vértices o bordes es con una especie de pincel. ¿Listo? Ese pincelito lo vamos a llamar con la letra C de casa. Fíjense cómo mi cursor cambió. Se puso como con un circulito ahí. Y si yo hago clic sostenido por mi geometría, él me va seleccionando caras. ¿Listo? Puedo aumentar o disminuir el tamaño de mi pincelito con la ruedita del mouse. ¿Listo? Entonces, hacia arriba o hacia abajo, aumento o disminuyo el tamaño de ese pincel. Ojo con esto, que la herramienta tiene un problema. Mientras la herramienta está funcionando, yo no puedo orbitar. Fíjense que prácticamente la escena quedó estática. ¿Listo? Entonces, nuevamente oprimo la tecla, mentiras, aquí voy a salir de esto con botón derecho del mouse, haciendo clic. Nuevamente puedo volver a orbitar, ¿cierto? Moverme. Y si quiero volver a utilizar ese pincelito, nuevamente la letra C, voy a disminuir el tamaño del pincel. Voy a hacer, por ejemplo, una selección de esto, esto y esto, por ejemplo. Nuevamente, clic derecho. Ah, bueno, y me quedó esta que estaba la selección anterior. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces es otro modo de selección que la verdad puede ser bastante interesante en algún momento. No sé, se me ocurre creación de terrenos o algo así, para poder seleccionar vértices en un plano con varias divisiones. Bien, ¿cómo van hasta acá? Bien, me imagino que bien. ¿Listo? Bien, una que ya había explicado, pero la voy a explicar para que quede en este video, es las selecciones alrededor de la figura, ¿cierto? Entonces funciona, por ejemplo, con las caras. Selecciono una cara y si oprimo la tecla Alt y doy clic, pues me selecciona toda la vuelta, ¿sí o no? Como seleccionar el primero y pues dando la vuelta, este sería el último. Entonces, Alt oprimido y clic. Ahora hizo eso. ¿Listo? Bien. Pero, pues también hay opciones, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar todo hacia arriba. ¿Listo? Vamos a hacerlo, por ejemplo, bueno, vamos a hacerle clic acá. Nuevamente voy a oprimir en este caso Control, Alt y clic. Y me selecciona, en este caso, de forma vertical. ¿Listo? Veámoslo funcionando, por ejemplo, con bordes. Voy a oprimir el número 2 acá. Voy a seleccionar este borde. Control, Alt. Y le voy a dar clic a cualquier borde. Y fíjense cómo ya todos los bordes quedaron seleccionados. ¿Listo? ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, para obviamente manipular mi geometría, moverla, ¿cierto? Hacer, por ejemplo, una extrusión. En fin. Una cosa, haciendo aquí un paréntesis que me parece algo muy interesante, que no se da en otros programas, es que Blender, por así decirlo, respeta o le recuerda las selecciones que usted tiene y se las mantiene entre los diferentes tipos de modos de selección, o sea, vértices, bordes y caras. ¿A qué me refiero con esto? Me va a pasar, por ejemplo, a caras, con la tecla número 3. Voy a oprimir voy a seleccionar esta cara. ¿Listo? Listo, estas caritas, 4 caritas. Por ejemplo, en Maya, si yo me paso de caras a bordes,
o sea, no me muestra ninguna selección, empezaría a hacer una selección nueva. En Blender no sucede eso, sino que él mantiene la selección, pero en este caso me muestra los bordes. Cuando yo me pase aquí a los bordes, fíjense que ahí me los sigue manteniendo. O si me pasara a los vértices. Esto me parece bastante interesante. ¿Listo? Normalmente uno está trabajando con algo, tiene que pasar entre vértices, bordes o caras, y es muy cansón tener que volver a seleccionar las cosas. En Blender sucede pues rapidito. Bien, voy a hacer una selección. Nuevamente me voy a pasar a caras. Y voy a hacer una selección alrededor de toda esta geometría. Voy a seleccionar acá la primera, con Alt la última. Me quedan estos bordes, ¿cierto? Y en este caso voy a hacer una selección intercalada. O sea, uno sí, uno no. Uno no, uno sí, uno no, uno sí. ¿Cómo hacer eso? Con la selección hecha, voy a ir a la parte superior que dice seleccionar y voy a buscar esta opción que dice deseleccionar en damero. La verdad no sé qué es un damero, pero esa es la opción. Entonces fíjense que al darle clic, efectivamente me hizo uno sí, uno no, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y yo puedo también subir o bajar el nivel de esto. En estos momentos lo está haciendo, como les digo, uno sí, uno no. Pero si yo aumento esto acá, lo aumenté a 2. Entonces me quedaron unos a 2, 2, 2, 2, 2, 2. Este me quedó a 3. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y bueno, listo. Entonces uno puede también ir aumentando eso con este numerito. ¿Para qué me sirve eso? Para hacer figuras. Por ejemplo, extrusiones. Entonces voy a seleccionar una extrusión según las normales y hacer cosas como esta. Por ejemplo, aquí prácticamente podríamos estar trabajando en hacer un engranaje. Podría ser una opción. Bien, control Z y doble A para quitar toda la selección. Hasta aquí, jóvenes, dudas o inquietudes, me detengo, quieren que les recuerde algo. Para intercalar la selección, ¿cómo fue, profe? Perdón. Listo, ok, nuevamente. Entonces primero debo tener una selección hecha. Listo, entonces nuevamente lo hago acá con este. Listo. Toda la selección. Voy a ir aquí a la parte que dice seleccionar. Fíjense, aquí está el botoncito seleccionar. Y busco la opción que dice deseleccionar en damero. Después puedo modificar los valores desde acá. Gracias. Ok. Bien, para este otro ejercicio que voy a hacer, voy a pasar al modo objeto y voy a eliminar esta esfera. Y voy a hacer este ejercicio con un plano. Entonces voy a ir a agregar, malla, plano. Tengo este planito acá, lo voy a escalar. Y una de las cosas que tiene aquí en los planos es que me aparece pues con una sola cara. ¿Listo? Puede que en algún momento yo necesite crear más divisiones para un plano, ¿cierto? Por ejemplo, para trabajar en un terreno o poder simular una tela o algo similar. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es dividir el plano. Esto lo puedo hacer en el modo objeto, en el modo edición. Tengo seleccionado mi plano, clic derecho y por acá dice subdividir. Al darle clic a subdividir, fíjense que ya me lo dividió en 4 partes iguales. Yo puedo aumentar el número de cortes desde acá. Creo que llega hasta 20 o hasta 10, mentiras. Pero si yo quiero más bordes, pues debo, más divisiones, debo agregar un número acá, pues de forma manual. Por ejemplo, voy a colocar acá 50. Y entonces tengo 50 divisiones.
Como les decía, ¿para qué me sirve eso? En estos momentos vamos a hacer una simulación de terreno, que es la que le vamos a aplicar a nuestra escena de invierno. Entonces, fíjense que en estos momentos nuestra escena de invierno está montada sobre un plano. Pero recordemos que eso es nieve, que debería tener como turupes, por así decirlo, en el suelo. Voy a seleccionar vértices en estos momentos. Fíjense que me quedan seleccionados todos los vértices. Y voy a hacer una selección aleatoria. ¿Listo? Nuevamente me voy a ir a la parte que dice seleccionar. Y voy a buscar la opción que dice seleccionar aleatorio. Bueno, primero voy a quitar, ¿qué? Voy a quitar la selección, ahora sí. Seleccionar aleatorio. Fíjense que ahora sí me seleccionó unos punticos sí, unos punticos no. Nuevamente yo puedo aumentar el porcentaje en este caso. Si lo bajo, pues me van a aparecer menos selecciones. Si lo aumento, puede llegar a que seleccione casi todo. Bueno, está bien, selecciono todo. No quiero eso, ¿no? Una selección aleatoria. Más o menos por acá. Esto de la semilla aleatoria es como cambiar el tipo de selección, o sea, desde donde hace la selección. ¿Listo? Entonces, fíjense que acabo de hacer una selección de algunos puntos. Con mi herramienta de mover, voy a llevarlos unos hacia arriba, no mucho, para que no sea tan brusco. Fíjense entonces que ya tenemos aquí algo. Voy a darle control Z, me parece que hay muchos puntos seleccionados en la aleatoria. Nuevamente seleccionar aleatorio. Voy a bajarle, claro, tiene muchísimos. Voy a bajar por acá. Ahora sí los voy a subir. Me gusta más así. Listo. Y puedo proceder a suavizar esa geometría con un modificador. Aquí vamos a pegar un brinco a los modificadores, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que tengo acá. Voy a pasarme aquí a caras como para que sea mejor el asunto. Los modificadores los encuentro en esta llavecita, este icono que tiene una llave acá. Aquí dice agregar un modificador, vamos a dar clic y en este caso voy a tomar la opción que dice subdividir superficie. Fíjense entonces que ya me aparece unas subdivisiones que hacen parte, ojo con esto, hacen parte de una visualización que me da el software, que me da el programa. Eso no quiere decir que me haya creado más divisiones. Fíjense que las divisiones originales me las sigue mostrando. También lo puedo demostrar en el modo de alambre. ¿Sí ven? Ahí siguen las subdivisiones normales. Lo otro es solamente un modificador que tiene y que le acabo de agregar directamente a Blender. Después tendremos una clase de modificadores y veremos pues qué podemos hacer con ello. ¿Listo? Puedo aumentar el nivel de suavizado, llamémoslo así, fíjense. Obviamente esto va a consumir recursos de máquina. Entonces, traten de ser muy pues conscientes de eso. Y si yo me devuelvo al modo de objeto y tengo esto acá y no quiero que se vean todos los cuadritos, todas esas divisiones, le doy clic derecho, sombrear suave y listo. Entonces fíjense que ya podemos tener la textura para nuestro terreno de nieve. Bien, voy a borrar esto y voy a agregar un nuevo objeto que en este caso vuelve a ser una esfera. Nuevamente me voy a mi modo de edición. Bien, en algún momento también tendremos, nos vamos a enfrentar con que queremos borrar la mitad de un objeto. Y ese objeto puede ser un objeto complicado como este, o sea, con muchas caras, bordes, vértices. Yo voy a intentar borrar la mitad, espero que me salga mal. Voy a seleccionar todos estos de acá y le voy a dar suprimir.
caras. Y bueno, aparte de que no me borró las de atrás, voy a hacerlo en rayos X. Fíjense que también hubo unos pedazos que no me agarró. Acá esto y acá estos. ¿Listo? Obviamente podría seguir haciéndolo de forma manual o hacerlo del método que les voy a enseñar. Voy a quitar los rayos X. Entonces lo que vamos a hacer es pasarnos a los vértices. Oprimo el número 1. Y voy a seleccionar cualquier vértice, no importa cuál, que se encuentre en la mitad. En este momento, pues yo acabo de seleccionar este de acá. ¿Listo? Voy a ir a seleccionar. Y por acá voy a buscar la opción que dice Side of Active. Fíjense que en estos momentos me acaba de hacer una selección de la mitad de mi objeto alrededor de toda la geometría. ¿Listo? Si yo quisiera cambiar el ángulo, o sea, no quiero que sea en X positivo, lo puedo hacer desde acá. Eje negativo. Entonces ya me selecciono el otro lado. ¿Listo? Y ya, por ejemplo, podría darle suprimir. Y me borra todas las caras de la mitad. Bien. ¿Y eso para qué puede funcionar? ¿Para qué quiere quitar uno la mitad de las caras? Bueno, el modelado puede servir para muchas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, crear un espejo con esto. Entonces voy a ir aquí a los modificadores. Voy a buscar uno que se dice simetrizar. Fíjense que aquí ya me apareció la otra parte. Pero ojo, esta parte que me acaba de aparecer es una copia de lo que está sucediendo en esta. Y es una copia que reacciona a todo lo que le va a suceder a esta. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta carita. Así. Estas 4 caritas, voy a, por ejemplo, a escalarlas. Voy a extruirlas. Y fíjense que el otro lado va respondiendo de la misma forma. ¿Listo? Entonces este señor podría ser un Pac-Man. Bien. Obviamente a todo se le pueden seguir agregando modificadores. Entonces, si por ejemplo vemos esta geometría que se ve muy dura, agregar modificador, subdividir superficie, fíjense cómo ya se ve mucho más bonito, ¿cierto? Puedo aumentar el nivel de subdivisiones que me lo muestra acá, y fíjense que la geometría, lo que les decía ahorita, me sigue mostrando la original, ¿cierto? Y lo mismo, cuando vuelva al modo de objeto, clic derecho, sombrear suave, y entonces ya tengo una geometría modificada, pues mucho más limpia. ¿Bien? ¿Dudas, inquietudes? ¿Repito algo? El penúltimo paso. El de cuando dividió toda la esfera. No sé, no me apareció esa opción de seleccionar. Listo, control Z. Esa. Cuando dividí la... Sí, que O sea, ¿qué quería hacer? seleccionó. Cuando quité todo, o hasta Cuando dónde doy control seleccionó Z. una vértice y lo dividió a la mitad. Listo, acá. ¿Sí o no? Selecciono en vértice cualquiera, la única condición es que haga parte de la mitad. Me voy a ir a seleccionar
Y por acá dice side of active. Con solo darle clic ya me selecciona la mitad. Nuevamente seleccionar y aquí está. Y bueno, con Side Active pues yo puedo no solamente quitarla, por ejemplo, si quisiera moverlo para transformar esto en una cápsula, pues entonces lo podría estar moviendo, por ejemplo. Entonces ya estoy haciendo una especie de cápsula acá, ¿no? Por ejemplo. Bien. Esto era lo que les quería explicar con base a los distintos métodos que existen para seleccionar elementos de una forma rápida y pues obviamente que nos van a ayudar mucho en nuestro curso de modelado. Voy a volverme al modo objeto. Y bueno, podría... bueno, para lo que les voy a explicar ahorita, voy a abrir reciente, voy a ir a mi escena de invierno. Bueno, aquí no voy a guardar. Yo me acuerdo, esto ya tiene materiales, sí, ya tiene materiales. Listo. Y voy a mostrarles, por ejemplo, una duda que teníamos ayer. No me acuerdo quién era que me preguntaba que uno seleccionaba algo y si quería llegar a ese objeto, pues nos tocaba hacer como todo esto. Y a veces como que uno rotaba, pero no rotaba sobre el mismo. Entonces tocaba moverse una cantidad de cosas sobre la pantalla. Y se ponía un poco cansón el asunto, ¿cierto? Bueno, se soluciona fácil de esta forma. Pueden seleccionar cualquier objeto que tengan sobre su escenario, por ejemplo este, y oprimir la tecla punto del teclado numérico. Ojo con esto, necesitan tener un teclado que tenga un teclado numérico. Yo oprimo ese punto, me va a llevar hasta allá. Y aquí entonces ya empiezo yo a trabajar sobre el eje de la geometría seleccionada. Y ya no tenemos ese problema cansón que teníamos que nos tocaba estar moviendo para un lado, para el otro, sino que con el puntico. ¿Listo? Entonces los que tienen portátil, pues no sé si puedan configurar ese botón o mirar a ver cómo le conectan un teclado. ¡Ajá! Porque el otro punto, el de las letras, el puntico que está, ese lo que me saca es un menú, este menú de acá, ¿cierto? Pero este menú tiene las opciones, estas mismas opciones que son las del punto de pivote, o sea, las que están acá. ¿Listo? Entonces, la saca, pero con ese puntico, punto medio, ta. Y esto, pues, no es lo que queremos. ¿Listo? Esa es una que les quería mostrar. Y la última que les iba a mostrar es cómo ver a través de la cámara. Recuerden que nosotros todos tenemos un elemento acá. Perdón. Que se llama cámara, este de acá. ¿Listo? Entonces queremos ver a través de la cámara. Para eso vamos a oprimir la tecla 0 del teclado numérico. Con el teclado numérico entonces ya podemos ver en este rectangulito lo que está viendo la cámara. Con la ruedita del mouse podemos aumentar o disminuir, ¿cierto? Ese espacio. Si queremos acomodar nuestra cámara, o sea, que nuestra cámara nos muestre lo que va a ser el render, debemos entrar a las opciones de cámara. Recuerden que en estos momentos tenemos la cámara seleccionada. Voy a oprimir la tecla N de nene
Por acá dice vista. Y aquí dice cámara a la vista, camera to view. Entonces ahora, en estos momentos estoy posicionando mi cámara con base a lo que yo quiero que me muestre. Ahí, por ejemplo. Ya. ¿Listo? Si yo quiero ya dejar de manipular la cámara y volver otra vez por así decirlo, a la edición normal, deshabilito nuevamente esto y ya con solo rotar, ya vuelvo otra vez a poder manipular mis objetos de forma libre y pues la cámara, fíjense que ya quedó posicionada en donde yo quiero. ¿Listo? Bueno, ahí estoy grabando, o sea que todo esto está quedando en video. Bien, ¿dudas o inquietudes hasta acá, jóvenes? Bien, ok. Listo, entonces vamos a hacer lo que les dije del terreno. Voy a seleccionar aquí el plano. Voy a moverlo un poquito aquí hacia adelante. Pronto lo escalo un poquito. Ah, perdón. Eso. Y voy a entrar al modo de edición. Clic derecho, subdividir. A ver. Otra vez, ¿por qué no lo di? Ahora sí. Clic derecho, subdividir. Ahora sí me hizo las divisiones. Tengo que estar con el plano seleccionado. Y voy a aumentar las divisiones. Mucho, mucho. Entonces por ahí unas 80. Bueno, no exageremos. 50. No, si quiero más divisiones definitivamente. Eso. Listo. Voy a pasarme a los vértices. Voy a hacer clic afuera. Seleccionar. Selección aleatorio. Entonces me seleccionó algunos. Voy a disminuir un poquito la selección. Voy a acercarme para ver qué es lo que estoy haciendo. Voy a mover algunos bordes. Algunos hacia arriba. Estos que quedan seleccionados. Yo creo que así está bien. Listo. Muy bien. Voy a dar clic afuera. Voy a ir nuevamente. Esto ya lo puedo guardar. Y voy a buscar acá mi modificador. Recuerden que está aquí en esta opción que dice subdividir superficie. Voy a aumentarlo unos 2 y con eso es suficiente. Ya puedo volver a mi modo objeto. Clic derecho, sombrear suave. Listo, entonces ya tengo mi suelo de nieve. Bien. Quiero ver a través de la cámara, a ver cómo se ve esto. Oprimo la tecla 0. Y definitivamente esto es lo que quiero. Recuerden que con ruedita del mouse aumento o disminuyo para ver la selección. Bien, ¿dudas o inquietudes, jóvenes? Bien, en el render del archivo anterior que tengo, que es este, fíjense que pues tengo aquí como nieve, o sea, una simulación, ¿no? De unas bolitas que caen sobre algunos arbolitos. ¿Listo?
Lo hice así, bueno, además de que los árboles están distintos, obviamente estos árboles están un poquito más estilizados. Ya ahorita explico cómo hice eso. Voy a explicar eso y después paso a explicar esto, con lo cual nos estaríamos metiendo en un tema un poquito más adelantado, pero que me parece que es funcional para esto. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar todos esos, casi todos los árboles. El techo no, el techo y el suelo. De por sí voy a dejar solo un tronquito vivo y este de acá vivo. Listo. De resto los voy a suprimir. ¡Wow! Y voy a modificar este conito que hay acá. ¿Listo? Entonces voy a entrar al modo de edición. Voy a seleccionar algunos puntos de esta geometría. Vamos a ver si me funciona con lo que acabo de explicar. Entonces me voy a ir a los rayos X. Voy a seleccionar todos estos puntos. A ver, otra vez, estos de acá, muy bien. Que no seleccione el de acá. Voy a ir a seleccionar y aquí de seleccionar aleatorio, ¿dónde está? No me aparece el de seleccionar en damero. Ah, sí, véalo acá. De seleccionar en damero, eso quiere decir que me seleccionó uno sí, uno no, uno sí, uno no. Muy bien. Me voy a ir a escala. Eso. Y voy a escalar de manera uniforme hacia adentro. Muy bien. Y ahora los voy a subir. Perfecto. Muy bien. Podría nuevamente seleccionar todos estos porque de pronto quiero abrir más. Profe, perdón, ¿dónde es que le aparece la opción de la de selección? Lo voy a hacer nuevamente todo entonces. Control Z, Z, Z. Listo. Entonces tengo mi iconito. En este caso en vértices. Todos de seleccionar. Nada. Voy a seleccionar todos, incluso los de la parte de atrás. Para eso pues tuve que activar aquí los rayos X. Mi herramienta de selección. Fíjense que ya me quedó seleccionado todos acá. Y lo que digo, quiero uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces voy a ir a seleccionar, deseleccionar en damero. Ya me quedó uno sí, uno no. Después pasé a la herramienta de escala. Si de pronto, ahorita yo tenía esto por allá, creo que así. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense donde me está apareciendo el manipulador de escala. Si en algún momento les llega a pasar esto, porque yo no me di cuenta en qué momento lo activé, son cosas que a veces pasan. Entonces busquen acá, la parte superior, la opción que dice centro del volumen delimitador. Esa les ubica el pivote donde debe ser, o sea, en el centro de la figura. Entonces, bueno, yo lo que hice fue esto, lo llevé un poquito hacia adelante. Pueden hacerlo de cualquier forma, hacia adentro o hacia afuera. Prácticamente da lo mismo. ¿Listo? Yo lo voy a llevar en esta ocasión hacia afuera. Y con la herramienta de mover los voy a llevar hacia abajo un poquito. Listo. Ya con eso ya tengo mi arbolito. ¿Listo? Ah, bueno, que yo quería ampliarlos un poquito, que se vieran más anchos. Eso ya es cuestión de ustedes. Nuevamente mi herramienta de selección, selecciono todo. Y con la herramienta de escala puedo hacer esto. Entonces disminuirlo, aumentarlo, ya depende de lo que quieran.
Salgo del modo edición, vuelvo a mi modo objeto. Ya tengo un arbolito mucho más estilizado. Este árbol, o sea, ustedes dirán, pero ¿por qué no nos explicó eso al principio? Pues porque no estábamos listos en su momento para haber explicado vértices, bordes, cara, sube, baja. Era más fácil decirles, haga un cono. ¿Listo? Pero pues ya están listos. Selecciono, entonces control C, control V, con W muevo esa nueva copia, ¿cierto? Ahí quedó, la puedo escalar, una escala uniforme. Nuevamente, control C, control V, muevo. Y nuevamente, una escala uniforme. Entonces ya tenemos un pino lo más de agradable. ¿Listo? Bien. Ahora pasamos a la otra parte. Que la otra parte era como esa nieve que se veía por acá. Para ello, primero voy a tomar mi cursor, voy a dar clic por acá. ¿Para qué? Para que el elemento que yo vaya a crear me aparezca justamente en ese pedazo. Y voy a ir a agregar, voy a ir a metabola y voy a dar clic en elipsoide. ¿Listo? Podrían dar clic en bola, también en cápsula, plano, lo que sea. Lo que pasa es que el elipsoide se deja manipular mejor. La bola se mantiene como bola. Pero eso es decisión de ustedes. El elipsoide me aparece esta vaina. ¿Listo? Definitivamente tenemos que irnos al modo objeto. Perdón, al modo edición. Y desde aquí, por ejemplo, escalarla. Toca escalarla porque eso está muy grande. ¿Cierto? Me voy a acercar a mi objeto. ¿Y por qué tomé esta metabola, por así decirlo? Porque es que estos elementos de tipo metabola que se crean en Blender tienen la capacidad de soldarse con los otros. ¿Cómo así, profe? Listo. Vamos a verlo en acción. Control C, control V, lo voy a mover. Y quiero que vean esto, miren. ¿Sí ven cómo se soldan? Entonces, por eso decidí hacer la nieve con esas metabolas. Voy a escalarla. Voy a moverla. Podría crear una nueva o una copia a partir de esa. Control C, control V. Carajo, ¿a dónde quedó? Parece que hubiera quedado acá metida. Permítame un segundo porque... Ok, sí, listo, ya. Vamos a seleccionarla. Control C, control V, mover. Mira, aquí no me deja, no me aparecen los manipuladores de mover. Pero no, no es por esto. No sé por qué no aparecían ahorita, pero ahorita sí aparecen. Pero bueno, en fin, igual la metabola se sigue comportando, pues como les decía, como soldándose con el otro elemento. Entonces me parece que es una buena opción para crear esa nievecita. Control C, control V. La voy a llevar también por acá. Sacarlo un poquito. Esto me parece que está muy metido, muy salido esto. Voy a crear una nueva. Control C, control V. Se la voy a poner por acá.
a sacar. En fin, todo esto es como muy libre. Bien, yo lo voy a dejar así. Me parece bien. Listo. Y pues ya, entonces viene lo que ya sabemos, ¿no? Que es seleccionar todos mis elementos y empezar a generar copias. Control C, Control V. Y con W ir desplazando esos arbolitos, rotarlos un poquito, como para que no se vea tan copia uno del otro. Si se tiene que escalar, se escala. ¿Cierto? Nuevamente, Control V. Profe, Señor, ¿será que me vuelve a explicar cómo fue que sacó esa metabola? claro, agregar, metabola, Ah, y aquí están las diferentes opciones. listo, profe, gracias. Todo bien. Sí, casi todos los elementos que necesitemos crear en Blender van a aparecer por esta opción de agregar. Desde luces, sonidos, bueno, una cantidad de cosas que iremos desplegando de a poquito. Control C, Control V. Ve, tan raro, no me sale. Está en modo objeto. No, pues, No, edición. devuélvase al modo objeto y ahí crea la primera metabola. Aquí. Sí, ¿Sí? sí, profe, gracias. Listo. Ya tengo el espíritu navideño. Listo, voy a mirar a través de mi cámara, a ver cómo se ve esto. Vamos a crear más arbolitos por acá y por acá. Y ya casi. Control C, Control V. Uno por acá. Otro por acá. Por acá. Por acá. Y por acá. A ver, nuevamente miramos a través de la cámara. Bien, ya tenemos ahí unos arbolitos. Muchos de ellos quedaron muy similares. Vamos a ver si se hace una rotación de todos. No, eso queda igualitico. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Son las 9:11. Sigo explicando
Ojo con esto. Para llegar a... Ay, es que se me hizo mi render. Para que lleguemos a esto, a la finalización del render con el cielito y todo, o me detengo ahí. Sí, profe, siga. Profe, quedó 0. ¿Cómo? Quedó muy chévere. Ah, a ver, no, a todos les va a quedar así de chévere, créanme, a todos. Pues si siguen los pasos. Pero a todos les va a quedar así. Pero entonces lo que quiero es que, o sea, quiero que terminen bien sus arbolitos, que terminen los de las metabolas y no acumularlos. Mi idea no es que se sientan atosigados con el trabajo. Entonces, si quieren, más bien yo hago aquí una pausa. Yo no había detenido aquí el video.